Bueno, pues continuando con los ejercicios de riesgo clase 3, como primer ejercicio, pues tenemos las empresas dedicadas a la producción especializada de flor con un código SIU 0112. En este ejemplo hemos destinado una labor de operario vivero invernadero forestal. En cuanto a las actividades que debe realizar el trabajador, son la producción, mantenimiento del material vegetal en el invernadero y campo abierto, la siembra y la propagación pues, de las especies. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.200.000. Para poder calcular pues cuánto debe aportar el empleado en el concepto de salud, multiplicamos esos 2.200.000 por el 4% y eso nos da un total de 88.000 pesos. Este mismo aporte el empleado debe hacerlo en el concepto de pensión y en riesgo pues no aporta nada. En cuanto al empleador, pues en cuanto al concepto de salud, el empleador debe realizar un aporte del 8.5% para un total de 187.000 pesos. Y en el concepto pues de pensión, el empleador debe realizar un aporte del 12% para un total de 264.000 pesos. Para riesgo, el empleador debe tener un aporte pues al tratarse de un riesgo de clase 3, ya el empleador hace un aporte del 2,436% para un total de 53.592 pesos. Para calcular pues el pago total que va a realizar el empleador, sumamos todos los conceptos, en este caso sumamos el salario, que son 2.200.000, más el concepto de salud, que son 187.000 pesos, más el concepto de pensión, que son 264.000 pesos, más el concepto de riesgo que son 53.592 pesos, para un total de 2.704.592 pesos. Como ejercicio número 2, pues tenemos aquellas actividades dedicadas a tanto servicios agrícolas y ganaderos, excepto pues las empresas dedicadas a las actividades veterinarias. En cuanto a la labor a desarrollar, pues aquí tenemos lo que es un operario de centro de acopio y procesamiento agroforestal. En cuanto a la descripción de la labor, pues son actividades tanto la recepción, secado y clasificado de productos agrícolas o semillas. Y pues también lo que es al apoyo en actividades pecuarias cuando el sistema productivo lo requiera. El salario pues es de 2.350.000. En cuanto a los aportes que debe realizar el empleado, pues por el lado de la salud, este pues debe realizar un aporte del 4%. Este pues da un total de 94.000 pesos. Este mismo aporte del 4%, el empleado lo realiza para pensión. Y en el parte de riesgos, pues no realiza ningún aporte, este ya lo realiza directamente lo que es el empleador. Por la parte de salud, pues el empleador debe realizar un aporte correspondiente al 8.5%, esto para un total de 199.750 pesos. Por el lado de la pensión, el empleador pues realiza un aporte ya no del 8.5%, sino del 12%, este para un total de 282.000 pesos. 200. Y en la parte de riesgos, pues hacer clase número 3, está realizando un aporte de 57.246 pesos. El empleador pues va a pagar todos los conceptos correspondientes pues al salario, que son 2.350.000, más la parte de la salud correspondiente a 199.750 pesos, más la parte de pensión correspondiente a 282.000 y la parte de riesgos correspondiente a 57.000
246 pesos, para un pago total de 2.888.996. 2 millones. Como tercer ejemplo, tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de calzado con un código SU 1929. En este ejemplo hemos otorgado un cargo de un operario en fabricación mecanizada de calzado con componentes vegetales. En cuanto a las actividades pues, que debe realizar esta persona, son el corte y moldeado de piezas en madera y fibras naturales, la operación pues de sierras y demás maquinaria pues que se requiera dentro del aserradero y el ensamblaje pues de las partes del calzado. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.700.000 para calcular pues el empleado cuánto debe pagar por el concepto de salud. Multiplicamos pues el salario que son 2.700.000 por un aporte del 4% que tiene que hacer el concepto de salud para un total de 108.000 pesos. Este mismo valor debe hacerlo en el concepto de pensión y pues para riesgo no hace ningún aporte. Para calcular pues cuánto el empleador debe aportar en el concepto de salud, lo multiplicamos por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 229.500 pesos. Para el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y esto nos da un total de 324.000 pesos. En el concepto de riesgo, pues multiplicamos el salario y por el aporte que tiene el empleador, que es 2.436%, para un total de 65.772 pesos. Para conocer pues cuánto debe pagar el empleador en total, sumamos pues todos los conceptos. En este caso sumamos los 2.700.000, los 229.500, los 324.000 y los 65.772 pesos para un total de 3.319.272 pesos. Como ejercicio número 4, pues tenemos empresas dedicadas al aserrado, cepillado e impregnación de la madera. Esta pues con una labor de operario industrial de aserrado y tratamiento de la madera. En cuanto a la descripción de esta labor, pues son actividades referentes en cuanto al aserrado de las trozas en sierras industriales, la parte de dimensionado y cepillado, y pues también la operación tanto de equipos de arrastre y corte. Este pues cuenta con un salario de 3.100.000 pesos. Por la parte del cálculo de aportes por el empleo, pues por el lado de salud tenemos el concepto del salario por un valor de 3.100.000 pesos. Este pues multiplicando por un valor del 4%, eso nos va a dar un valor de 124.000 pesos. Este mismo aporte lo realiza de un valor del 4% para la parte de pensión y en la parte de riesgos el empleado no aporta. Por la parte del empleador, pues este hace un aporte en salud del 8.5%. Esto corresponde a un valor de 263.500 pesos. Por la parte de pensión, este va a realizar un aporte correspondiente al 12%, esto para un total de 372.000. Por la parte de riesgos, hacia el riesgo número 3, se va a aportar 75.516. Aquí pues ya vamos a realizar la sumatoria total de lo que debe pagar pues el empleador. Es el concepto del sueldo, más lo correspondiente al concepto de salud, más el de pensión y también el de referente a riesgo. Este para un pago total de 3.811.016 pesos. Como quinto ejercicio tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.
con un código SIU 2030. En este caso hemos otorgado una labor a un operario industrial en fabricación de estructura en carpintería. En cuanto a las actividades pues, que debe realizar esta persona son el corte, el moldeado de la madera para la elaboración de puertas, ventanas y otros productos elaborados pues, en madera. En este caso, pues ahí utilizamos un salario de 3.200.000 para calcular pues el empleado cuánto debe aportar en el concepto de salud. Multiplicamos esos 3.200.000 por un aporte del 4% que debe realizar pues el empleado y eso nos da un total de 128.000 pesos. En el concepto de pensión, el empleado debe aportar el mismo valor y en riesgo pues no hace ningún aporte. Para calcular pues el empleador cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos esos 3.200.000 por un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 272.000 pesos. Para calcular pues el empleador cuánto debe aportar en pensión, multiplicamos por un aporte del 12% y eso nos da un total de 384.000 pesos. En riesgos, pues el empleador debe tener un aporte de 2,436% y eso nos da un total de 77.952. Para conocer pues el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario que corresponde a 3.200.000, el concepto de salud que son 272.000 pesos, el concepto de pensión que son 384.000 pesos y el concepto de riesgos que son 77.952 pesos para un total de 3.933.952 pesos. Como ejercicio número 6, pues tenemos lo que son las empresas dedicadas a la fabricación de otros productos de la madera. Este pues con un código CIU 2090. La labor a desarrollar es un operario industrial en la fabricación de piezas técnicas en madera. La descripción pues de la actividad como tal son actividades tanto del corte fino y el moldeado de piezas como hormas, tacones, cercos, padillas y persianas y pues la operación de maquinaria de precisión. Este pues con un salario correspondiente a 3 millones de pesos. Para realizar los cálculos en cuanto a los aportes eh, de salud para esta actividad, pues se va a multiplicar lo que es el sueldo por el correspondiente porcentaje de salud, que es del 4%. Eso para un total de 120.000 pesos. Este mismo valor de aporte del 4% se realiza en pensión. Como sabemos, en riesgo, pues el empleado no aporta. Por la parte del empleador, este va a realizar un aporte de salud correspondiente al 8.5%. Este para un total de 255.000 pesos. Y por la parte de pensión, este pues va a realizar un aporte correspondiente al 12%. Este para un total de 360.000 pesos. Y por la parte de riesgo, pues este va a realizar, al ser riesgo 3, un aporte correspondiente a 73.080 pesos. En cuanto a lo que el empleador va a pagar, pues aquí sí se suman todos los conceptos, empezando pues por los 3 millones del sueldo, más los 255.000 pesos correspondientes a salud, más los 360.000 pesos correspondientes a pensión y los 73.080 pesos correspondientes a pensión, a riesgos, perdón. Esto para un total de 3.688.080 pesos. Como séptimo ejercicio tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de envases, empaques de embalaje, papel y cartón con un código SIU 2102. Para este ejemplo hemos otorgado un cargo de operario industrial en línea de producción de empaques. En cuanto a las actividades pues, que debe desarrollar esta persona son la operación de líneas automatizadas de corte, troquelado y plegado de papel y cartón y el control pues, del proceso de producción. Para esto hemos otorgado un salario de 2.900.000. Para calcular pues cuánto el empleado debe aportar en salud,
multiplicamos esos 2.900.000 por un aporte del 4% que debe realizar pues el empleado para un total de 116.000 pesos. Este mismo valor debe realizar pues el empleado en el concepto de pensión y como riesgo pues no aporta nada. En cuanto al empleador, pues el empleador debe realizar un aporte en el concepto de salud del 8.5% y eso nos da un total de 246.500 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleador debe aportar un porcentaje del 12%, el cual nos da un total de 348.000 pesos. En cuanto al riesgo, pues al ser un riesgo de nivel 3, el empleador debe aportar un porcentaje de 2,436% y eso nos da un total de 70.644 pesos. Para pues hallar el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, el valor de salud, el valor de pensión y el valor de riesgo. Y eso nos da un total de 3.565.144 pesos. Como octavo ejercicio, tenemos lo que son empresas dedicadas a la fabricación de artículos de, de cuchillería, lo que son herramientas de mano y herramientas de ferretería. La labor a desarrollar aquí, pues, es un operario industrial en la fabricación de herramientas manuales. En cuanto a la descripción de la labor, pues, las actividades son principalmente la fundición y el forjado, pues, de piezas metálicas. Este, pues, va a contar con un salario de 3.400.000. Para realizar los cálculos del empleo, pues este va a realizar una cotización de salud correspondiente al 4%. Esto me va a dar un total de 136.000 pesos. Este mismo valor del 4% es lo que él cotiza en pensión. ¿Cuántos riesgos? Pues el empleado no cotiza. El empleador pues va a pagar unos aportes correspondientes porcentualmente del 8.5% para salud. Esto pues es equivalente a 289.000 pesos. Por la parte de pensión, este pues va a realizarle un aporte al empleado correspondiente al 12%. Este para un total de 408.000 pesos. Y por la parte de riesgos, este pues va a realizar un aporte adicional de 82.824 pesos. En cuanto a los pagos totales del empleador, pues aquí está la sumatoria de todos los conceptos, empezando pues por el valor del salario, unos 3.400.000 más el valor de la salud, más el valor de la pensión, más el valor correspondiente al riesgo. Este pues para un pago total de 4.179.824 pesos. Como noveno ejercicio tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal con un código SIU 2921. En este ejemplo hemos otorgado una labor de operario técnico en fabricación y reparación de maquinaria forestal, en donde el trabajador debe realizar pues, actividades como la fabricación y ensamblaje de implementos agrícolas y forestales, la reparación de esa maquinaria y el montaje pues, de sistemas estructurales. En este caso hemos otorgado un salario de 3.600.000 pesos. Para encontrar pues cuánto debe pagar el empleado en concepto de salud, multiplicamos ese salario por un aporte del 4%, que es lo que debe aportar este empleado en el concepto de salud, para un total de 144.000 pesos.
Eso mismo pues debe realizar el aporte en el concepto de pensión y en riesgos pues no hace ningún aporte. Para, para saber pues el empleador cuánto aporta en el concepto de salud, multiplicamos pues ese salario por un aporte del 8.5%, que es lo que corresponde al concepto de salud. Y este empleador debe aportar 306.000 pesos, perdón. En el concepto de pensión, pues el empleador debe realizar un aporte del 12% y esto nos da un total de 432.000 pesos. Y en el concepto del riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 3, el empleador debe tener un aporte del 2,436% para un total de 87.696 pesos. Para conocer pues el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el valor del salario, el valor de salud, el valor de pensión y el valor pues de riesgo. Para un total de 4.425.696 pesos. Como ejercicio número 10, pues tenemos aquellas empresas dedicadas a la fabricación de máquinas de herramienta. Esta pues una labor correspondiente a un operario en fabricación de maquinaria industrial para el sector forestal. En cuanto a la descripción de la actividad, pues son actividades en cuanto al diseño, el mecanizado pues de piezas metálicas para máquinas y herramientas, que nos va a ayudar en el ensamblaje de equipos como sierras de cinta y cepilladoras industriales. Este pues le va a otorgar un salario de 3.800.000. Para los cálculos de la parte del empleo, por la parte de salud, pues tenemos el correspondiente a su salario multiplicado por el 4% que le corresponde aportar. Eso por un total de 152.000 pesos. Este mismo aporte del 4% se realiza a pensión. En riesgos, pues este no aporta. Y por la parte del empleador, pues este va a realizar un aporte correspondiente al 8.5%. Esto para un total de 323.000 pesos. Por la parte de pensión, el empleador pues, va a realizar un aporte correspondiente al 12% del salario. Esto para un total de 456.000 pesos. Y por la parte del riesgo, este pues, va a realizar un aporte adicional de 92.568 pesos. En cuanto a lo que el empleado va a pagar, pues aquí se suman los conceptos correspondientes al salario, más el valor de la pensión, el de la salud, perdón, más el valor de la pensión, 456.000 pesos, más el aporte adicional de riesgo. Y esto para un total a pagar de 4.671.568. Como otro ejemplo, tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de vehículos y automotores con un código FIU 3410. Para este ejemplo hemos otorgado una labor a un técnico mecánico en armado y reparación de vehículos. En cuanto a las actividades pues, que debe realizar pues, esta persona son el armado y el ensamblaje de vehículos automotores, la reparación y mantenimiento de motores. Para esta labor hemos otorgado un salario de 4 millones para conocer pues cuánto debe aportar el empleado en el concepto de salud, multiplicamos ese salario por un aporte del 4%, que es lo que debe realizar el empleado en el concepto de salud. Ese mismo valor pues lo paga en el concepto de pensión y como riesgo pues no hace ningún aporte. Para el concepto, para conocer pues el empleador cuánto debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos esos 4 millones por un 8.5%, que es el aporte que debe realizar el empleador, y eso nos da un total de 340.000 pesos. Y en el concepto de pensión, el empleador debe tener un aporte del 12% y nos da un total de 480.000 pesos.
En cuanto al riesgo, pues al ser un riesgo nivel 3, el empleador debe tener un aporte de 2,436%. 4,36% y eso nos da un total de 97.440 pesos. Para poder conocer el pago total pues que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el valor del salario, que son 4 millones, el valor del concepto de salud, que son 340.000 pesos, el valor de pensión, que son 480.000 pesos, y el valor de riesgo, que son 97.440 pesos, para un total de 4.917.440 pesos. Como otro ejercicio, pues tenemos aquellas actividades económicas relacionadas a empresas dedicadas a la fabricación de muebles para el hogar. Esta pues con un código SIU 3611. La labor a desarrollar pues es un operario en fabricación mecanizada para muebles para el hogar. En cuanto a la descripción de la labor, pues las actividades aquí son el corte y el dimensionado de la madera, también material de metal, manejo de sierras y lijadores industriales para el ensamblaje de piezas y también pues aplicados como el barniz o pintura. Este pues va a contar con un salario de 2.500.000 pesos. En cuanto a los cálculos, el empleado pues va a realizar un aporte correspondiente al 4% del valor de su salario. Esto pues para la salud. Esto nos va a dar igual a un aporte de 100.000 pesos. Este mismo aporte pues lo va a realizar para pensión. Para la parte de riesgos pues este no aporta. Por el lado del empleador, este pues le va a realizar un aporte eh, de salud del 8.5%. Esto para un total de 212.500 pesos. Por la parte de pensión, este va a realizar un aporte del 12%, correspondiente a un total de 300.000 pesos. En cuanto al riesgo, pues hacer riesgo 3, perdón, este va a realizar un aporte adicional de 60.900 pesos. Otro ejemplo, ah, perdón, para conocer pues otro ejemplo, pues tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de muebles para oficina. En este caso, pues hemos designado un cargo de operario en producción de mobiliario de oficina. Las actividades pues, que debe realizar esta persona son las actividades con el corte industrial, de tableros, perforado, prensado y ensamblaje pues, de escritorios. En este caso hemos otorgado un sueldo de un salario de 2.600.000. Para conocer pues el empleado cuánto debe, debe pagar por el concepto de salud, multiplicamos el salario por un aporte del 4%, que es lo que debe aportar en el concepto de salud el empleado, y esto nos da un total de 104.000 pesos. Para el concepto de pensión, pues aporta el mismo valor y el riesgo pues no hace ningún aporte. Para poder conocer el empleador cuánto debe pues pagar por el concepto de salud, multiplicamos el salario por un aporte del 8.5%, que es lo que debe realizar el empleador, para un total de 221.000 pesos. Y para el concepto de pensión, pues el empleador debe tener un aporte del 12%, para un total de 312.000 pesos. En riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 3, el empleador debe tener un aporte del 2,436% y eso nos da un total de 63.336 pesos. Para poder conocer el pago total del empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos el salario, el concepto de salud, el concepto de pensión y el concepto de riesgo. Y eso nos da un total. Eso nos da un total de 3.196.336 pesos. Em,
Como otro ejercicio, pues tenemos aquellas actividades económicas de empresas dedicadas a la fabricación de muebles para empresas dedicadas al comercio y servicios. La labor a desarrollar aquí, pues es un operario en fabricación de mobiliario comercial. En cuanto a la descripción de la labor, pues son actividades como el corte y armado de vitrinas, mostradores y estanterías, además pues de soldaduras de estructuras metálicas y ensamble. Aquí pues se va a realizar un sueldo pues referente a 2.800.000. Por la parte de salud, pues el empleado va eh, a aportar un correspondiente al 4% de su salario. Esto pues nos va a dar un valor de 112.000 pesos. Este mismo valor es el que va a aportar la pensión. En riesgos, pues el empleado no aporta. Por la parte del empleador, pues por la parte de salud, va a realizar un aporte del 8.5%. Eso para un total de 238.000 pesos. Por la parte de pensión, se va a realizar un aporte del 12% para un total de 336.000 pesos. Y en la parte del riesgo, un aporte adicional de 68.208 pesos. En cuanto a lo que el empleador pues va a pagar, es la sumatoria de todos los conceptos correspondientes al salario, más la pensión, más la salud, perdón, más la pensión. Para un total de, un pago total de 3.442.208 pesos. Otro ejercicio otro ejemplo, pues tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de otros muebles con un código SU 3619. Para este ejemplo hemos otorgado una labor de un operario en fabricación especializada de muebles. Este trabajador debe realizar pues actividades en el diseño y mecanizado de piezas especiales y el manejo de fresadoras y tornos industriales. Para este ejemplo hemos otorgado un salario de 2.700.000. Y para pues conocer cuánto el empleado debe aportar en el concepto de salud, multiplicamos pues ese salario que son 2.700.000 por un aporte del 4% que debe realizar pues el empleado y eso nos da un total de 108.000 pesos. Este mismo aporte le hacen el concepto de pensión y en una concepto de riesgo no hace ningún aporte. En cuanto al empleador, pues en el concepto de salud debe tener un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 229.500. En el concepto de pensión, el empleador pues debe aportar un 12% y eso nos da un total de 324.000 pesos. Y en riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 3, el empleador debe realizar un aporte del 2.436% y eso nos da un total de 65.772 pesos. Para poder conocer pues el empleador cuánto paga, sumamos todos los conceptos, en este caso sumamos los 2.700.000 que corresponden al salario, más el concepto de salud que son 229.500, más el concepto de pensión que son 324.000 pesos, más el concepto de riesgo que son 65.772 pesos, para un total de 3.319.272 pesos. Como ejemplo número 16, pues tenemos las empresas dedicadas al reciclaje de desperdicios y desechos no metálicos. La labor a desempeñar pues, es en operaria de planta de reciclaje industrial. La selección de la labor pues, son actividades como la recepción y la clasificación de residuos, operación pues, de máquina de trituración y compactación del material reciclado. Pues para un salario de 2.200.000 pesos. En cuanto a los cálculos del empleado, pues este va a realizar un aporte correspondiente a salud del 4%. Eso para un total de 88.000 pesos.
Ese mismo aporte del 4% lo va a realizar a pensión. En riesgos, pues este no aporta. Por el lado del empleador, pues este va a realizar un aporte de salud del 8.5%. Este por un total de 187,000. Y por el lado de la pensión, el empleador va a realizar un aporte del 12%, correspondiente a un total de 64. 264,000. En la parte de riesgos, pues hay un aporte adicional de 53,592. En cuanto a la parte que paga el empleador, para que lleva la sumatoria de todos los conceptos, empezando pues por el sueldo, más el valor correspondiente eh, a la salud, más los 264,000 de la pensión, más los 53,592 de riesgo, para un pago total de 2,704,596. Bueno, otro ejemplo tenemos las empresas dedicadas a trabajos de electricidad con un código SIU 4542. En este ejemplo hemos destinado una labor a un técnico electricista instalador. Sus actividades pues corresponden a la instalación de cableado eléctrico, montaje de tableros y sistemas de distribución y conexión pues de equipos industriales o domésticos. En este caso, hemos otorgado un salario de 3 millones para poder conocer pues el empleado cuánto debe aportar en el concepto de salud. Multiplicamos estos 3 millones que corresponden al salario por un aporte que debe realizar el empleado del 4% en el concepto de salud y eso nos da un total de 120,000 pesos. Ese mismo aporte debe realizarlo en el concepto de pensión y en pues riesgo no hace ningún aporte. En cuanto al empleador, pues el empleador debe realizar en el concepto de salud un aporte del 8.5% para un total de 255,000 pesos. Y en el concepto de pensión, el empleador debe aportar un 12% y eso nos da un total de 360,000 pesos. En el riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 3, el empleador debe tener un aporte del 2.436% para un total de 73,080 pesos. Y para poder conocer pues cuánto paga el empleador en total, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos los 3 millones que corresponden al salario, el concepto de salud que son 255,000 pesos, el concepto de pensión que son 360,000 pesos y el concepto de riesgo que son 73,080 pesos. Y eso nos da un total de 3,688,080 pesos. Como ejercicio número 18, pues tenemos las empresas dedicadas tanto al almacenamiento y depósito, incluye pues solamente el depósito de carbón, mineral y o vegetal. Esta pues es una labor en cuanto a operar el almacenamiento y distribución con un salario de 2,100,000 pesos. La descripción de la labor pues son actividades como la recepción y organización pues de materiales combustibles de carga y descarga como lo es la leña, el control, el carbón o el control pues de inventario. Para los cálculos de salud, pues aquí se va a realizar el cálculo referente al salario, 2,100,000 por el aporte del 4% que realiza el empleado. Esto pues para un total de 84,000. Este mismo aporte se realiza la parte de la pensión y la parte de riesgos, pues no hay ningún aporte por parte del empleado. Por la parte del empleador, pues aquí se va a realizar un aporte correspondiente en salud del 8.5% para un total de 178,500. Y por la parte de pensión, se va a realizar un aporte del 12%, esto para un total de 252,000 pesos. En la parte de riesgo, pues se va a realizar un aporte adicional de 51,000
156 pesos. En cuanto a lo que el empleador debe pagar, pues es el concepto del salario más el de la salud, son 178.500, más los 252.000 correspondientes a pensión, más lo de riesgos que son 51.156, para un pago total un pago total de Entonces, 2.581.656. como penúltimo ejemplo, tenemos las empresas o instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo experimental en campo con un código SIU 7310. En este caso, hemos otorgado una labor de investigador o asistente técnico en el Centro de Investigación Aplicada. En cuanto a las actividades pues, que debe realizar este trabajador, son actividades en cuanto a pruebas experimentales, análisis de muestras, elaboración de informes técnicos y ejecución pues, de estudios de campo relacionados con procesos productivos. Para este caso hemos otorgado un salario de 4.500.000 pesos para conocer pues el empleado cuánto debe aportar en el concepto de salud. Multiplicamos el salario que son 4.500.000 por un aporte que debe realizar este empleado del 4%. Esto nos da un valor de 180.000 pesos. Este mismo aporte lo hace en el concepto de pensión y en riesgo pues no hace ningún aporte. El empleador debe pues aportar en el concepto de salud un aporte del 8.5% y eso nos da un total de 382.500 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleador debe tener un aporte del 12%. Y eso nos da un total de 540.000 pesos. Para riesgo, pues el empleador debe tener un aporte del 2.436% y eso nos da un total de 109.620 pesos. Para poder conocer pues el empleador cuánto paga en total, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, que son 4.500.000, los valores de salud, que son 382.500, los valores de pensión, que son 540.000 pesos, y el valor de riesgo, que son 109.620 pesos, para un total de 5.532.120 pesos. Y ya como último ejercicio, pues tenemos las empresas dedicadas a actividades de arquitectura, ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico. Aquí la labor, pues es un técnico en estudios de topografía y hidrológicos. La descripción de la labor, pues son actividades en cuanto a la realización de levantamientos topográficos, la medición de terrenos, también la recopilación pues, de datos en campo, el uso de equipos de medición especializada y también la elaboración de planos y apoyos pues, técnicos en cuanto a los estudios catastrales y ambientales. En cuanto a los cálculos del empleador, pues aquí vamos a tomar de referente el valor del sueldo, que son los 3.500.000. Esto pues por un aporte correspondiente al 4%, esto para un total de 140.000 pesos. Este mismo aporte del 4% se realiza a la pensión. La parte de riesgos, pues el empleado no aporta. Por la parte de salud, el empleador pues va a realizar un aporte del 8.5%. Esto para un total de 297.500. Por la parte de pensión, va a realizar un aporte del 12% para un total de 420.000. Y por la parte de riesgos, este pues va a realizar un aporte adicional referente a riesgo 3D, 85.000, 260 pesos. En cuanto a lo que el empleador va a pagar, pues aquí se van a sumar los conceptos de salario, más la salud, más la pensión, más la parte referente a riesgos.
Esto para un pago total de 4.302.760 pesos. Y esos serían los ejercicios referentes al riesgo número 3.